Hola amigos, bienvenidos todos a esta cuarta parte de este curso de lectura interpretada de gasometría arterial. Les recuerdo, mi nombre es Luis Vega, soy actualmente R3 de Medicina Interna de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, Colombia. En la última clase revisamos algunos conceptos importantes con respecto a la interpretación de los trastornos metabólicos según la teoría del Anion-Gap, una teoría que es complementada por los estudios de Henderson-Hasselbalch y que fueron de vital importancia para poder entender o cómo enfocar los trastornos metabólicos y sus diferentes etiologías. Vimos diferentes mnemotecnias para poder recordarlas dependiendo si estas eran consecuencia o eran secundarias a un Anion-Gap elevado o un anion gap normal. Hoy vamos a hacer o vamos a revisar dos enfoques diferentes de cómo se debe interpretar una gasometría arterial. Recuerden que son tres métodos, ya revisamos tres métodos importantes porque hay otros. Hoy vamos a revisar dos métodos muy importantes como son el método de Sigurd-Andersen y el enfoque físico-químico de Peter Stewart. Vamos a comenzar entonces con este segundo enfoque de los trastornos metabólicos según la teoría de la base de exceso o el déficit de base de Sigurd-Andersen. Un modelo muy interesante y que nos va a ayudar también a poder entender y a interpretar una gasometría arterial. En 1960, Sigurd y Andersen propusieron un enfoque diferente, un enfoque mucho más pragmático y global para interpretar los trastornos del equilibrio ácido-base. De ahí nace entonces el concepto de BE, base exceso o déficit de base. Este concepto implica que en realidad la base exceso es la cantidad de ácido o de base fuerte que in vitro se le debe agregar a un litro de solución para retornar el pH sanguíneo a 7.40, la PCO2 a 40 milímetros de mercurio, a una saturación de oxígeno completa al 95% más y a una temperatura constante de 37 grados. Este es el concepto real de un ácido y de una base. Entonces, estos investigadores establecen que en realidad los cambios que sufren en el pH nosotros no los evaluamos en este contexto viendo cómo está el bicarbonato, sino más bien viendo cómo está la base de exceso. Entonces aquí parte este concepto y esta forma diferente de poder entender los trastornos del equilibrio ácido-base. No miramos bicarbonato, sino que vamos a mirar la base de exceso o el déficit de base, que como veremos y como ya se estableció en este concepto, es la cantidad de ácido o de base que in vitro se le agrega en una solución para generar cambios en el pH. Por lo tanto, cuando yo voy a evaluar un trastorno metabólico o respiratorio, parto inicialmente del pH, pero luego no miro bicarbonato, sino que voy a mirar la base exceso. Ya lo veremos entonces o de una forma algorítmica para poder entender cómo interpretar este enfoque de Sigurd-Andersen. Entonces miren lo siguiente, vamos a partir de interpretar o lo que me genera un cambio en la base de exceso o cómo se ve en una gasometría arterial. Entonces lo primero que nosotros hacemos es cuando nos entregan una tirilla de gases arteriales es mirar cómo está el pH. El pH puede estar normal, puede estar disminuido o puede estar aumentado, obviamente. Entonces, cuando yo tengo un pH de 7.35 menor a 7.35, el siguiente paso va a ser mirar cómo está la base de exceso. Recuerden, y esto se lo comenté al principio, la base de exceso tiene unos puntos de corte normales. Usualmente uno establece que una base de exceso normal suele ser de menos 2 a más 2. Algunos autores consideran que normal es de menos 3 a más 3. Lo importante es entender, y bajo esta premisa del enfoque de Sigurd-Andersen, es que siempre que yo tengo un paciente con un déficit de base menor a menos 3, es decir, menos 5, menos 4, menos 8, etcétera, mientras más disminuido, entonces tengo un trastorno metabólico tipo acidemia metabólica. ¿Por qué acidemia? Porque tengo un pH menor a 7.35. Entonces, cuando yo miro un pH disminuido, el siguiente paso es mirar cómo está la base de exceso. Y si está menor a menos 3, entonces, según el modelo de Sigurd-Andersen, tengo una acidosis metabólica. El paso siguiente es mirar cómo está la presión parcial de dióxido de carbono. Y si la PC2 está menor a 35, entonces tengo una acidemia metabólica parcialmente compensada. Ojo, aquí el concepto de compensación de forma parcial o completa depende en gran parte de cómo está el pH. Para yo poder establecer o decir, según este enfoque, que mi paciente tiene un trastorno en este contexto
metabólico compensado o con compensación completa, yo necesito tener un pH normal. Sin embargo, como tengo un pH que está menor a 7.35, el trastorno metabólico siempre será parcialmente compensado siempre y cuando tenga una PaCO2 menor a 35. Ese concepto debe quedarles claro. La compensación parcial o completa depende de cómo esté el pH. Si el pH se encuentra en rango normal, entonces hablo de una compensación completa, pero si este se encuentra disminuido, en el caso de la acidemia metabólica, entonces tengo un trastorno parcialmente compensado. Y si yo tengo una presión parcial de CO2 mayor a 45, entonces tengo sencillamente una acidemia mixta. Recuerden que todo paciente que tenga una PaCO2 mayor a 45 tiene un trastorno respiratorio tipo acidosis. Entonces, en este contexto, un paciente con una base de exceso menor a -3 y una PaCO2 mayor a 45 tiene un doble trastorno de acidosis metabólica y respiratoria. ¿Qué pasa cuando yo encuentro un pH mayor a 7.45? Evidentemente tengo una alcalemia. Entonces, el siguiente paso es mirar cómo está la base de exceso. Y si esta base de exceso se encuentra mayor a +3, +4, +5, +8, +10, etc., mientras más positiva por encima de +3, ese paciente tendrá un trastorno de tipo alcalemia metabólica. El paso a seguir es mirar cómo está la PaCO2. Si la PaCO2 se encuentra disminuida, entonces en este caso tengo, igual que en el caso anterior, tendré un estado de alcalemia mixta, metabólica y respiratoria. Y si la PaCO2 se encuentra mayor a 45, entonces tengo un trastorno al igual que en el caso anterior, tendré una alcalemia metabólica parcialmente compensada. ¿Por qué parcial? Porque el pH sigue por encima de 7.45. Repito, siempre que yo tenga un pH sobre los extremos, menor o mayor a su punto de referencia, el trastorno primario será parcialmente compensado. Y para poder establecer que es totalmente compensado con compensación completa, debo llevar un pH en rango normal de 7.35 a 7.45. Y este es el enfoque de Sigart-Andersen. Cuando yo tengo de entrada un pH normal de 7.35 a 7.45, miro cómo está la base de exceso. Yo no puedo decir que el paciente no tenga ningún trastorno ácido-base. Al igual que en el enfoque de Henderson-Hasselbalch, hablamos de trastornos tipo acidosis o alcalosis sin acidemia o sin alcalemia. Entonces, ¿cómo está la base de exceso? Bueno, si está menor a -3, tengo una acidosis metabólica y entonces voy a mirar cómo está la PaCO2. Si la PaCO2 se encuentra menor a 35, lo que les expliqué antes, pH normal, entonces en este caso tengo una acidosis metabólica totalmente compensada. Y si tengo una PaCO2 mayor a 45, entonces tengo una acidosis mixta. Bien, ¿qué pasa cuando tengo una base de exceso mayor a +3? Lo mismo que en el caso anterior. Tengo entonces una alcalosis de tipo metabólico y el paso siguiente es mirar cómo está la PaCO2. Si la PaCO2 está menor a 35, entonces tengo una alcalosis mixta, pero si este es mayor a 45, tengo una alcalosis metabólica totalmente compensada. Y entonces, esta es la forma como nosotros haremos los diagnósticos según este modelo o enfoque de Sigart-Andersen. Por último, cuando yo tengo un pH normal, una base de exceso entre -3 y +3, y una PaCO2 entre 35 y 45, puedo con mucha claridad decir que estoy bajo esta premisa ante un paciente sin ningún tipo de trastorno del equilibrio ácido-base. Ojo, esto es el enfoque de Sigart-Andersen. Obviamente, en un paciente con clínica sugestiva o con otros tipos de hallazgos en el cual tenga probablemente una acidosis o una alcalosis, yo debo de valerme por el enfoque de Henderson-Hasselbalch o en su defecto analizar el enfoque de Peter Stewart, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque ninguno de estos enfoques, tanto el enfoque fisiológico de Henderson-Hasselbalch, el de Sigart-Andersen y el de Peter Stewart, ninguno son perfectos, todos son complementarios, todos tienen que saberse analizar e interpretar. Obviamente no a todos los pacientes les voy a calcular los tres modelos o enfoques, no, hay pacientes de pacientes. Si aún así el contexto clínico no encaja con digamos, lo que yo estoy buscando, entonces yo me valgo de razones para tratar de buscar siempre esas pistas que aún no he visto en los pacientes o en ciertos pacientes específicos.
Tengan en cuenta siempre entonces este modelo porque la base de exceso también se va a ver afectada por lo general en casi todo paciente que tenga bicarbonato bajo o aumentado. Y esto es un complemento para el enfoque de Henderson-Hasselbalch. Aquí un ejemplo de una utilidad importante que hay que tenerlo también muy en cuenta y es aquellos pacientes que ingresan con un choque hipovolémico, como les comenté en las diapositivas o en el video número 1, en el cual les hice una introducción de la importancia de saber interpretar una gasometría arterial. Aquí tenemos un paciente con choque hipovolémico que por supuesto se define por múltiples variables, sobre todo hemodinámicas, tanto compromiso tanto de la micro como de la macro circulación y el grado de shock. Entonces, en este contexto, el déficit de base me sirve para poder clasificar a mi paciente y tomar conductas. Si yo a un paciente con un shock hipovolémico le encuentro una base de exceso menor a menos 10, me está prediciendo rápidamente que es un shock hipovolémico severo y este paciente se beneficia de protocolo de transfusión masiva. Diferente es un paciente que yo le encuentro un déficit de base entre menos 2 y más 6. Ese paciente yo puedo observarlo y podría considerarse un protocolo de transfusión, no masivo obviamente, y siempre tener en cuenta todas las variables. Pero aquí les indico o les muestro que esta es una utilidad muy importante y cada vez tenemos más razones para poder utilizar todos estos enfoques. Entonces, el modelo de Sigart-Andersen también tiene aplicabilidad, por ejemplo, en pacientes con trauma. En este contexto, choque hipovolémico o independientemente de la causa, ya sea un sangrado de origen varicial, hemorrágico o un sangrado uterino normal, cualquier causa que produzca un shock hipovolémico, se puede utilizar el déficit de base para poder estimar el grado o la clase de shock según la ATLS. Muy bien, pasamos entonces ahora sí al estudio de los trastornos metabólicos según la teoría físico-química de Peter Stewart. Este es un enfoque muy interesante porque me permite estudiar los trastornos metabólicos de una forma alternativa y van a ver las diferencias con respecto al enfoque de Henderson-Hasselbalch. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque este principio de Peter Stewart está regido por tres leyes importantes, tres leyes físicas muy importantes, como lo es la ley de la electroneutralidad, en la cual recuerden que esto lo explicamos en videos anteriores, en donde la sumatoria o la diferencia entre la sumatoria de todas las cargas positivas, llamadas cationes, y las cargas negativas o aniones, debe ser siempre igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de esto dependen en gran parte los cambios que sufre el pH. También está regida por la ley de la conservación de las masas y la ley de acción de masas. Y además, Peter Stewart establece que los cambios que sufra el pH y la concentración de hidrogeniones depende de ciertas variables que se denominan variables independientes. Son tres variables independientes que impactan de manera frecuente en pacientes con acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. Estas tres variables independientes son la presión parcial de CO2, la diferencia de iones fuertes o la DIF o el CID, como sus siglas en inglés, y la concentración total de ácidos débiles no volátiles, como lo es la TOT, que incluye por supuesto albúmina, globulinas, fosfatos, entre otros de menor importancia. ¿Esto qué quiere decir? Siempre que yo tengo un paciente con un trastorno ácido-base, metabólico o respiratorio, y yo tengo, por supuesto, cambios en el pH y la concentración de hidrogeniones, es porque una de estas tres variables, o alguna o varias de estas variables, está conllevando al paciente a esa acidosis o a esa alcalosis. Y yo en este contexto no voy a mirar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una variable dependiente. ¿De qué depende? De cambios en cualquiera de estas tres variables. Es decir, cuando yo establezco que un paciente tiene un trastorno ácido-base y yo observo cambios en el bicarbonato, en realidad ese trastorno no se está generando por ese cambio en el bicarbonato, porque el bicarbonato es una variable que depende de estas tres que son variables independientes. Y son estas, según Peter Stewart, que nosotros debemos estudiar los trastornos del equilibrio ácido-base. Y existe una fórmula para definir pH. Y el pH, entonces, según Peter Stewart, a diferencia de lo que considera Henderson-Hasselbalch, que recuerden que él establece que el pH depende básicamente del bicarbonato y la PSO2, según Peter Stewart, el bicarbonato depende básicamente de cómo está la presión parcial de CO2, depende de la diferencia de iones fuertes y depende de la concentración total de ácidos débiles no volátiles. Entonces vamos a ver la importancia y entender por qué es que estos
por qué es que estos tres parámetros impactan en cambios en el pH y por ende en los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta teoría se trató de estudiar por qué es que habían cambios importantes en el pH de los pacientes. Entonces, cuando comenzaron a hacer estos estudios, se dieron cuenta que la sangre tenía un pH fisiológico de 7.35 a 7.45. Sin embargo, cuando comparaban el pH plasmático o el pH fisiológico con el pH, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, de las lágrimas, de la saliva y del resto de fluidos corporales, se encontró que estos pHs eran diferentes. Porque resulta que el pH no es único en toda la economía corporal. El pH es diferente independientemente del fluido. Siempre existen diferencias importantes. Entonces, cuando Peter Stewart se da cuenta de que por qué razón el pH era diferente en cada fluido corporal, entonces comenzó a estudiar cada componente, cada fluido corporal y se dio cuenta que la concentración de electrolitos en estos fluidos corporales era diferente. Él se hizo una pregunta: ¿será que en realidad esta diferencia en la concentración de electrolitos es lo que está afectando el pH de estos fluidos corporales? Entonces aquí aparecen estas tablas, por ejemplo, que se han venido estudiando y que se han hecho para estimar cuál es la proporción de ciertos electrolitos en diferentes fluidos corporales, encontrando diferencias muy importantes en cada uno de estos componentes o fluidos corporales. Entonces, esta teoría fue importante porque logró estimar y que dichas diferencias probablemente influyan en el pH del paciente y por supuesto no se queda atrás el pH fisiológico o el pH plasmático dependiendo del contexto clínico o cierta alteración metabólica. Entonces, partiendo de esa premisa aparecen lo que son las variables dependientes e independientes. Una variable independiente, según el modelo de Peter Stewart, es toda aquella variable en la cual su variación primaria genera cambios en el pH, es decir, cualquier cambio que sufra esta variable independiente me va a afectar de forma directa el pH y por ende la concentración de hidrogeniones, o mejor dicho, viceversa, me altera la concentración de hidrogeniones y seguido a esto el pH del paciente. Mientras que una variable dependiente es la variación secundaria, es decir, que los cambios que sufra esta variable dependiente depende, válgase la redundancia, de los cambios o modificaciones que sufre esa variación primaria. Y les voy a colocar un ejemplo. Anteriormente les mencioné que las independientes eran tres: la PCO2, la TOT y la DIF. Cualquiera de estos tres componentes que se modifique me va a afectar el pH. Sin embargo, cuando yo tengo un bicarbonato que aumentó o disminuyó, el bicarbonato es una variable dependiente, pero entonces yo debo buscar cuál fue la causa que hizo que ese bicarbonato disminuyera o aumentara. ¿Será que fue la TOT? ¿Será que fue la DIF? ¿Será que fue la PaCO2? Entonces eso es lo que realmente hace referencia a una variable dependiente. El bicarbonato es una variable dependiente. Muy bien. En esta imagen entonces les muestro cuáles son las variables independientes y dependientes. Ya la mencionamos, las independientes son el dióxido de carbono, que lo representamos con la presión parcial de CO2, la diferencia de iones fuertes o la DIF y la concentración total de ácidos débiles no volátiles. Cualquier modificación que sufran cualquiera de estos tres componentes me va a afectar directamente el pH. Sin embargo, miren que las independientes son múltiples, pero las más importantes son estas, que son los hidrogeniones, los grupos hidroxilo y el bicarbonato. Cualquier modificación que sufra el bicarbonato, los hidrogeniones, yo debo buscar cuál de estas que están acá arriba me conllevó a su aumento o disminución. Esa es la importancia de entender esto. ¿Y por qué es importante? Fíjense, por ejemplo, qué es lo que pasa. Que cuando existen modificaciones del CO2, de la diferencia de iones fuertes y de la tos, hace que el agua se disocie y al disociarse el agua genera aumento de hidrogeniones y aumento de grupos de hidroxilo. Si aumentan los hidrogeniones, ¿qué pasa? Que el pH disminuye. Y si disminuyen los hidrogeniones, aumenta el pH. Entonces, si se dan cuenta que en realidad el pH de los pacientes, según este enfoque de Peter Stewart o modelo físico-químico, está dependiendo solamente de estas tres variables: la presión parcial de CO2, que es el principal representante o el componente respiratorio, es decir, cualquier modificación que sufra la PaCO2
y por ende el pH me conllevará a una acidosis o a una alcalemia de componente respiratorio. Pero estas dos, que son la DIF y la TOT, usualmente son o hacen parte del componente metabólico. Cualquier variación importante que sufran me conllevará a una acidosis o a una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que estos componentes, sus variaciones, van a llevar a que el agua se disocie generando iones hidrógenos, grupos hidroxilos, y que si estos se incrementan a nivel plasmático, de forma indirecta van a reducir el pH del paciente y conllevarán a la acidosis y viceversa a la alcalosis metabólica o respiratoria, dependiendo de cuál de estos tres parámetros es el que se encuentre afectado. Entonces miren acá, por ejemplo, en estas gráficas, como nosotros vemos lo siguiente. Cada vez que la presión parcial de CO2 aumenta, aumenta la concentración de hidrogeniones y el pH cae. Por esa razón, siempre que la PCO2 está aumentada y el pH está baja, tengo una acidosis respiratoria. Viceversa, si la presión parcial de CO2 disminuye, entonces la concentración de hidrogeniones disminuye y el pH aumenta. Y por esa razón los pacientes hacen una alcalemia respiratoria. ¿Qué pasa con la TOT? Cuando la TOT se modifica, ya sea que incrementa, de igual forma, al igual que la PCO2, aumenta la concentración de hidrogeniones y esto conlleva que el pH caiga y por lo tanto una acidosis de componente metabólico. Y si este disminuye, la TOT disminuye, pues la concentración de hidrogeniones también va a disminuir y por lo tanto el pH va a aumentar, conllevando a una alcalosis de componente metabólico. Sin embargo, la DIF tiene un efecto diferente, es inversamente proporcional. Siempre que la DIF esté disminuida, entonces ¿qué va a pasar? Que la concentración de hidrogeniones aumenta y el pH cae, y por lo tanto me conlleva a una acidosis metabólica. Y siempre que la DIF aumenta, la concentración de hidrogeniones disminuye y por lo tanto el pH aumenta, conllevando una alcalosis componente metabólica. En conclusión, PSO2 aumentada me conlleva a acidosis respiratoria, a TOT aumentado, acidosis respiratoria, pero una DIF disminuida me conlleva a una acidosis metabólica y una DIF aumentada a una alcalosis de componente metabólico. Este simplemente es una forma de representar los diferentes componentes o los diferentes metabolitos que impactan en el pH o, mejor dicho, en la concentración de hidrogeniones, dependiendo de cuál variable independiente tenga o vaya a estudiar. Fíjense, por ejemplo, la presión parcial de SO2, que es el principal representante del componente respiratorio. Entonces, la presión parcial de CO2 es toda aquella presión que ejerce el dióxido de carbono en un compartimento o, en este contexto, en el componente arterial comparado con otros gases, independientemente de cuáles sean. Con respecto a la DIF o diferencia de iones fuertes, recuerden que esto va a depender de la diferencia entre los principales cationes, como son el sodio, el potasio, calcio, magnesio, y los principales aniones, como son el cloro, lactato, cetonas, que usualmente estos electrolitos normalmente nosotros no lo estamos midiendo. Nosotros lo pedimos dependiendo del contexto clínico, pero que también hacen parte e impactan en la DIF de los pacientes. Y luego tenemos el ATOT, que aquí sus principales representantes son el fosfato y la albúmina. Muy bien, usualmente, fíjense que aquí cualquier alteración hepática, por ejemplo, insuficiencia hepática, produce una hipoalbuminemia. Ya entendemos por qué los pacientes que tienen una hipoalbuminemia también pueden ser trastornos ácido-base, al igual que los pacientes con falla renal, en donde se altera la depuración del fosfato y por lo tanto también puede conllevar a un trastorno de tipo metabólico. Entonces, ¿qué pasa con la DIF? Ya les he mencionado que la DIF, mientras más disminuida esté, más lleva al paciente a una acidosis de componente metabólico. Pues resulta que la DIF se calcula con una fórmula que es sumar todos los cationes que impactan o que tienen alto poder en el líquido o compartimento intravascular y lo vamos a restar con los principales aniones. En este contexto tenemos el cloro y el lactato. Sin embargo, los principales cationes y aniones que nosotros medimos en la fórmula de la DIF aparente, básicamente tendremos tres, dos cationes y un solo anión. Entonces nos quedaría como representante de los cationes el sodio y el potasio, y de los aniones el cloro. Entonces, sodio más potasio menos el cloro me da la DIF aparente. Muy bien, ¿cuál es el punto de corte normal? De 40 a 42. Siempre que yo tenga una DIF aparente menor a 40, me está prediciendo una acidosis metabólica. Y cuando yo tengo una DIF mayor a 42,
me está prediciendo una alcalosis de componente metabólico. Sin embargo, existe lo que es la DIF efectiva. La DIF efectiva realmente es una fórmula en la cual nosotros la usamos cuando medimos diferentes aniones que nosotros usualmente no estamos midiendo. Es decir, lactato, cetonas, sulfatos, salicilatos, etanol. Estos nosotros los solicitamos cuando buscamos una causa en particular o específica. Una intoxicación por etanol o metanol, una intoxicación por salicilatos, una intoxicación por cetonas como en la cetoacidosis diabética, un paciente que está en shock séptico, por ejemplo, una hiperlactatemia, ¿sí? Nosotros deberíamos usualmente hacer la diferencia entre la DIF aparente y la DIF efectiva. La DIF efectiva usualmente es difícil de poder estimar, incluso de una fórmula un poco más compleja, que es la que ven en pantalla, que incluye muchas más variables. El punto está en que la DIF efectiva es también de un punto de corte 40-42, y cual si yo resto la DIF aparente menos la DIF efectiva me da el delta gap, el delta DIF o el gap de diferencia según Fuertes, que usualmente es de 0 a 2 como normal. Todo lo que sea menor a 0 o en punto negativo representa ahí a lo que es el componente de acidosis metabólica, y si es mayor a 2 sería componente alcalosis metabólica. Sin embargo, como es difícil poder medir todos los aniones no medibles en la fórmula de la DIF efectiva, solamente utilizamos la DIF aparente. Entonces, cuando usted va a analizar un paciente y va a estudiar un trastorno del equilibrio ácido-base, por ejemplo, una acidosis o alcalosis de componente metabólico, utilice solamente la DIF aparente. Suma el sodio más el potasio y réstele el cloro. Y si usted tiene un paciente cuya DIF es menor a 40, tendrá una acidosis metabólica, y si es mayor a 42, una alcalosis de componente metabólico, y usted no va a utilizar la DIF efectiva porque es difícil poder calcular todos esos metabolitos. De hecho, muchísimas veces ni siquiera lo tenemos a la mano en el laboratorio en el cual estamos trabajando, porque es una situación que es difícil. No tenemos cómo medir todos estos metabolitos en todos los centros de salud o sitios de práctica. Por lo cual, con la DIF aparente es más que suficiente para poder estimar el trastorno metabólico, ya sea acidosis o ya sea alcalosis de componente metabólico. Y con respecto a la TOT, obviamente esto se representa por cambios en el fosfato y en la albúmina. Realmente no son tan frecuentes los trastornos que me generan estos trastornos ácido-base. Tendríamos que tener pacientes con hiperalbuminemia severa o hiperparaproteinemias para poder tener un trastorno ácido-base importante con alteración en la TOT. Y esto solamente es para explicarles cómo es que se distribuyen estos componentes o parámetros en los diferentes compartimentos. Fíjense, por ejemplo, cómo la presión parcial de CO2 la podemos encontrar o estimar tanto en el componente intravascular, en el componente intersticial y el componente intracelular. Pero la TOT, como se representa principalmente por la albúmina, y la albúmina tiene una proteína grande con alto peso molecular, esta solamente se mantiene en el espacio intravascular porque es incapaz de poder atravesar las barreras del endotelio, el glucocáliz, y poder llegar al espacio intersticial, y por ende, mucho peor al espacio intracelular. Entonces, el único compartimento de la TOT se define básicamente en el componente intravascular. Y la DIF sí, obviamente, sí, porque tenemos electrolitos en todos los compartimentos, dentro de la célula, en el intersticio y en el espacio intravascular. Entonces, esto es para que entiendan cómo es que se distribuyen estos tres o estas tres variables independientes y que marcan o que juegan un papel importante en los trastornos del equilibrio ácido-base según la teoría de Petri-Stewart. Bueno, algunos ejemplos importantes para poder colocar esto en práctica y pueda quedar esto, digamos, asimilado. Me reportan en este paciente esta gasometría arterial. Yo tengo aquí un pH 7.40, una PCO normal, un bicarbonato normal, atón normal, todo normal. Y si busco, por ejemplo, la DIF en este caso con el sodio-potasio y el cloro, sodio más potasio 144 menos 104, 40. Entonces, una DIF aparente de 40, eso es completamente normal. ¿Qué le hago a este paciente? Más nada. Según la teoría de Peter Stewart, este paciente no tiene ningún trastorno ácido-base. Es decir, hay un equilibrio ácido-base. Pero bien, este ejemplo es un paciente que tiene un pH de 7.25. Yo vi que la PCO está normal, atón normal. ¿Qué me queda? La DIF. Pero la DIF, fíjense que la DIF aquí es de 40, una DIF que es normal. ¿Y por qué entonces el pH del paciente está bajo?
Entonces, cuando yo tengo una PaCO2 normal, ATOT normal y una DIF aparente normal, entonces yo tengo que pensar que la DIF efectiva sí está alterada. Recuerden que la DIF efectiva está midiendo otros aniones no medibles: lactato, piruvato, salicilatos, etanol, cuerpos cetónicos, etc. Hay muchos metabolitos que se miden y hacen parte de la DIF efectiva, que si yo la resto o la comparo con la DIF aparente, probablemente encuentre un valor disminuido que me explique la acidosis metabólica. Entonces, en este caso, yo tendría que buscar alguna otra causa que me esté elevando la DIF efectiva. Por ejemplo, podría ser una cetoacidosis diabética por cuerpos cetónicos, una encefalopatía urémica que tiene, por ejemplo, excesos de urea, que también hace parte, o es un metabolito que hace parte de la DIF efectiva. Por ejemplo, una intoxicación por salicilatos, etc. Cualquier otro metabolito que genere ese tipo de acidosis metabólica es lo que yo debo estudiar. Entonces, en ese caso, yo tengo que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, si me da datos de encefalopatía, datos de crisis hiperglicémica, cualquier otra causa que yo pueda determinar de forma aislada y buscar cuál es el metabolito que me está conllevando el paciente a la acidosis metabólica en este contexto. Entonces, hay dos tipos de acidosis o alcalosis en los pacientes con respecto a la DIF. Siempre que yo tenga una alcalosis, tendré básicamente un déficit de agua, o sea, tendré una alcalosis concentracional. Y siempre que tenga una acidosis, tendré usualmente un exceso de agua y se llamará una acidosis dilucional. En este ejemplo tenemos un paciente con fiebre y con deshidratación, pero pongamos el caso normal, un paciente que esté hidratado con un compartimiento o una concentración normal de electrolitos en el espacio extracelular. Ese paciente tendrá una DIF de 40. Sin embargo, si tengo un paciente con deshidratación severa, con un déficit de 2 litros de agua y que además tiene hipernatremia, al hacer el cálculo, miren cómo me da una DIF de 46.6. Este paciente definitivamente tiene una alcalosis concentracional. Y el caso opuesto, un paciente que tiene un exceso de líquido, está con sobrecarga hídrica, tiene una hiponatremia severa, la DIF me da 34.7. Este paciente tiene una acidosis dilucional. Pasa en pacientes que son hipervolémicos. Es un hallazgo que también se suele presentar y que a veces uno no busca. Entonces yo aquí puedo encontrar la explicación de por qué muchos pacientes con hipervolemia e hiponatremia tienen acidosis metabólica y rara vez uno no encuentra la causa. ¿Pero por qué? Porque no es pensado que realmente este trastorno está siendo inducido por esa hiponatremia importante en un paciente con hipervolemia y sí se ve con mucha frecuencia. Entonces, esto ya como para resumir, recuerden que los cambios en la concentración del agua a nivel intravascular y extravascular, entonces impacta realmente en el trastorno ácido base. Todo aquello que me genere déficit de cloro o aumento del sodio me va a conllevar a una alcalosis concentracional y por supuesto todos aquellos pacientes que tengan ya sea exceso de agua, por ejemplo, un paciente con hipervolemia me puede conllevar a una acidosis dilucional, pero también el exceso de cloro, la hipercloremia, el exceso de lactato en pacientes con hipoperfusión tisular o shock de cualquier tipo, cetonas en cetoacidosis diabética o cetoacidosis por inanición, la intoxicación por etanol o metanol, sulfato, etcétera, me puede conllevar también a una acidosis metabólica. Porque aquí tengo incrementos de otros aniones no medibles. Y esto ya es prácticamente, digamos, lo último o lo que vamos a resumir, que cuando yo tengo un trastorno respiratorio, yo miro básicamente la PSO2. La PSO2, si está normal, no hay ningún problema, pero si esta está disminuida, entonces tengo una alcalosis respiratoria y si esta está aumentada, una acidosis respiratoria. Con respecto a los trastornos no respiratorios, o sea, metabólicos, la DIF que me puede generar, toda DIF que esté aumentada me conllevará a una alcalosis metabólica y toda DIF reducida menor a 40 me conllevará a una acidosis metabólica. Y la TOT, al igual, cuando yo tengo una hipoalbuminemia me conllevará a una alcalosis y una hiperparaproteinemia o albumina elevada me conllevará a una acidosis metabólica. Y con el fosfato la misma condición. Último ejemplo para de pronto ya entender más este tema y que nos quede asimilado y cómo podemos aplicar esto de la DIF y todos estos conceptos. Es un paciente de 19 años que ingresa por fiebre, dolor abdominal, ictericia de 6 días de evolución. Este paciente ingresa con una presión arterial de 90-60, frecuencia respiratoria 105, frecuencia cardíaca, perdón, de 105, frecuencia respiratoria 25, saturación 91%.
Este paciente ingresó con mucosas semihúmedas, taquipnea, frecuencia cardíaca 105, llenado capilar lento. Este paciente, eh, de este paciente me entregan los siguientes gases arteriales. pH 7.10, evidentemente una acidemia. PCO22, componente metabólico. Bicarbonato 9 lo corrobora. La diferencia de iones fuertes, esto por Henderson-Hasselbalch. Aplicando Peter Stewart, la DIF me da 37.2, corroboro Henderson-Hasselbalch, es decir, tengo tanto por Henderson-Hasselbalch y por Peter Stewart una acidosis de componente metabólico. Ahora, ¿qué me la generó? Si a este paciente le hago los siguientes exámenes y yo observo que todos están normales, glicemia discretamente elevada, función renal normal, o sea, no hay una hiperacemia que me explique la acidosis metabólica, tampoco tengo cuerpos cetónicos que me la expliquen, albúmina discretamente disminuida, sí encuentro leucocitosis, plaquetas normales, hemoglobina en 12, pero fíjense, lactato 7.2. Evidentemente aquí encuentro la causa de esa acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica hiperlactatémica en un paciente que probablemente está en un shock séptico porque tengo datos de infección, fiebre, dolor abdominal, ictericia, probablemente una colangitis ascendente y que ya está con presión limítrofe o disminuida, con una presión de perfusión tisular, posiblemente discretamente en limítrofe también, pero ya tengo un hiperlactatemia importante, llenado capilar prolongado, entonces en este caso tengo la causa de mi trastorno metabólico, acidosis metabólica hiperlactatémica. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, entonces con esto completamos un enfoque importante con respecto a los trastornos ácido-base, tanto de Henderson, Hasselbalch, Ziegler, Andersen y Peter Stewart. Utilicen el método con el que se sientan más cómodos, sin embargo, yo siempre les explico y les enseño, apréndanse los tres, sepan usar los tres, porque muy seguramente si nos acostumbramos a uno solo, probablemente el paciente en algún momento tenga un trastorno que nosotros no conocemos, no sabemos y probablemente utilizando otro enfoque diferente podemos llegar a la causa del trastorno ácido base de nuestros pacientes. Todas estas teorías son complementarias y son importantes para todos los médicos en el ámbito intrahospitalario, urgencia, hospitalización, UCI, etc. Es de vital importancia entender y aprender a interpretar de forma adecuada una gasometría arterial. Con esto acabamos el video del día de hoy. La próxima semana hablaremos ya la última parte de este tema, donde enfocaremos básicamente los trastornos de la oxigenación y ventilación. Hablaremos todo lo que es la hipoxemia, tipos de hipoxemia, tipos de falla respiratoria aguda, mecanismos fisiopatológicos y cómo los podemos interpretar desde el punto de vista gasimétrico. Si te gustó entonces el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal, dale like y dale click a la campanita para que YouTube te avise los siguientes videos. Por favor compártelo con tus amigos y con todos aquellos a los cuales les pueda servir. Y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias para todos y que pasen un feliz día. Hasta luego.